del mes de septiembre. Buenas tardes, última clase del mes de septiembre. Y hoy vamos a ver otra partida de Alexander Beliavsky. La misma comienza con E4, Beliavsky blancas, Gulko con negras. Se realiza una partida hoy, una apertura muy popular hoy día, que es la apertura italiana. Acá se amaga con un 3 caballos a ver qué es lo que hace el blanco. Y por lo general en este tipo de posiciones se juega de 3. La otra que se conoce es jugar caballo G5 para forzar a que el negro haga D5. O bien, en caso de que blanca haga caballo C3, le deja al negro la opción de jugar caballo por E4, esta línea que ya conocemos, que si caballo por juega D5 y después se recupera una pieza en el centro, por ejemplo de este estilo. O bien, si él hace este jaque, no es lo más recomendado porque después de las capturas D5 y el negro se queda con el centro y la pareja de alfiles. Es cierto que el rey queda en G8, hay que acomodarlo, pero la ventaja, las compensaciones que tiene son muy grandes. Por eso después de alfil C4, caballo F6, el blanco prefiere jugar D3. Entonces el negro decide desarrollar con alfil C5, enroque, enroque y C3. Y llegamos a esto que tenemos acá, bastante conocido, que se está jugando muy seguido durante este último lustro por lo menos, o un poco más. Se juega la italiana de diversas maneras. Hay con líneas con A4 directo. Bueno, acá la idea del blanco es muy fácil, ¿no? Quiere hacer D4. Entonces el negro se va, cosa que si vos haces D4, este peón que está en E4 ya corre algún peligro. Tenés que ver qué haces con ese peón. Por eso él decide defender con torre E1. Acá sugiere interesante alfil G5, porque ahora que te fuiste, hay algunas líneas que se dan que, por ejemplo, en vez de ese tipo de opciones, por ahí se juega de alguna forma así, y a veces cuando el blanco juega acá, el negro trae el alfil de vuelta, ya lo saca de la diagonal, para directamente luchar por el control de esta pequeña diagonal. Existen algún tipo de jugada de ese estilo. Pero acá decíamos que C3 alfil B6, torre 1, jugó el blanco, ahora sí se quiere hacer D4, entonces el negro juega D6. Todavía no se apura a D4, porque a D4 puede que el negro tenga la siguiente intención de alfil G4 y ahora estoy amenazando comer en el centro peón por peón. Recordemos que ahora si yo quiero defender de esta manera, caballo por E4 y no hay ningún impedimento para comerme ese peón. Por eso contra torre 1 D6, el primero hace el otro plan típico, que es acomodar el caballo para llevarlo hacia las dos casillas que tienen que ver con el centro y el flanco rey. Entonces caballo B2. Y acá llega un momento de qué hacer con las piezas negras. Porque, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan del negro que puede hacer acá? ¿Qué tipo de ideas hay? En cualquier momento entra Pedro Roverano. Hay que leer el libro profe y ahora qué hago, sí, eso no importa la apertura, eso siempre hay que leerlo. Vamos a ver con Mariano si hacemos para mitad de año que viene ya la segunda edición, otro libro de esos. Pero estamos todavía ahí en veremos múltiples. Estamos ahí recopilando material. Muchas gracias, Paula.
Claro, el problema de Pablín, el problema de caballo A5 que después te queda medio desconectado el caballo ahí. Es cierto lo que vos decís que sirve para C5. Hay ideas de ese estilo. Y acá jugar C5 para controlar sobre D4, ¿no? Hay ese tipo de posiciones. Pero la otra que también es la que se juega, que es interesante, es jugar caballo E7. ¿Por qué? Porque fíjense que el caballo en C6 no tiene objetivos. Está controlado, A5 no es tan buena y no tiene objetivos en el centro. Quiere decir que es mejor irse con dos opciones, para jugar C6 D5 y empezar a luchar por el centro también, y para que el caballo D7 tenga otro objetivo, que sea ir a G6 y quizás buscar eventualmente la casilla F4. De paso, al hacer C6, si hace falta, puedo jugar el alfil a C7. Entonces caballo E7, el blanco gira caballo F1, caballo G6 y caballo G3. Todo el mundo después de las maniobras llegó a la casilla que quería estar. Claro que a veces, por ejemplo, parece que entrar primero puede ser muy aventurado, porque si el negro quiere entrar para hacer crear algún inconveniente, resulta que el blanco puede jugar D4 y ahí tiene presión sobre este punto y después también puede estar amenazando el fil por caballo. Pongámosle, si vos haces una línea así, por decir, podría estar jugando alguna opción de estas. Y fíjense que la posición es muy interesante porque el blanco se quedó con los dos peones del centro, pero sobre todo este peón de D4 anula al alfil de D6. Una pregunta, yo veo que se cruzan un poquito los planes también con la Ruy López. Se conecta el Exactamente. caballo, hay algo en común, digamos, no es exacto, pero como que hay ideas aproximadas, como el movimiento del caballo dama al flanco rey. Claro, es que la maniobra es similar, basado sobre todo en la estructura. Fíjate que la estructura en este caso es igual para el blanco, el pasaje de las piezas y el alfil que en vez de estar en C4 está en B3 pero presionando en la diagonal. Claro, Entonces podríamos casi decir que si uno tiene esa estructura en una posición de peón rey, donde ya no hay tanto peligro que sea la posición, no importa de qué apertura se salga, el blanco podría hacer el intento de la misma maniobra, pasar el caballo a D2 F1 G3. Por eso el negro repitió lo mismo. Y acá hizo una variante interesante que se usa ese con negras, que es jugar alfil E6. Ya que tanto molestas el alfil de C4, ¿por qué no intercambiarlo? De paso, preguntamos al alfil blanco qué hace, porque si tomás, no sería tan bueno. Ahora fíjense que el negro obtiene el control de las casillas D5 y F5, y esos dos peones doblados te controlan las restantes dos casillas. Además, le está dando una columna abierta a la torre de F8. Por eso cuando él juega acá, él se retira. Pero ¿cuál sería la diferencia entre cambiar el alfil en E6 o en B3? Bueno, es que si lo cambias en B3, yo puedo tomar, la torre ya está presionando en la columna y el blanco después puede, si quiere, hacer B4 y ganar un poco de espacio en el flanco. Así que fíjense que, y aparte, perdón, al cambiar, después de esta posición, la casilla F5 ahora sí, no la controla ningún alfil de casillas blancas. Entonces el blanco puede entrar en el F5 y el negro si entra en F4 el blanco se lo puede comer. Esa es la gran diferencia que hay de sutilezas. Entonces después del alfil E6 se fue y como se puede avecinar una clavada con el alfil G5 jugó H6. Él también, de la misma forma, salvo que acá uno de los objetivos que puede tener es que el blanco como quiere hacer D4 se previene de H6. Fíjense que el negro todavía no está en condiciones de hacer D5, porque al tener la torre en E1, ahí se puede comer y después caería un peón en E5. Quiere decir que todavía no está dispuesto. Por eso, él juega torre 8. Pero el blanco llegó primero. Entonces él juega C6. Y fíjense que es una posición casi simétrica. Es decir, si este alfil en vez de estar en E6 estuviera en C8, sería una posición bastante simétrica, ¿no? Donde las dos diferencias son el alfil E6 y el peón en D4. Entonces el blanco, como tiene no tanto más espacio, sino que tiene mayor facilidad para sus piezas,
decide esconder el alfil para ya en el momento empezar a hacer acciones sobre F5. Entonces él trae la dama para traer una torre a la columna, él trae el alfil al centro, él juega torre a D8 y dama E2. Hasta ahí va todo bastante bien, todo bastante normal, digamos. Y acá el negro se aventura, porque tiene, claro, tiene el problema con el alfil en B6. No sabe bien qué hacer con ese alfil, cómo lo acomoda. Tendría que hacer dama B8, alfil C7, alguna maniobra. Si él decide jugar caballo F4. A ver si él toma, pero ahí ya la posición cambiaría. Ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas, porque acá ya tendría que venir F1, ya hay algún tema sobre E4 porque está todo en la misma columna. Habría que ver si funciona algo así como el alfil de 5, por ejemplo, y después puede ser que pueda tomar todo y jugar de 5. Quién sabe. Pero caballo F4, como no tiene apuro el blanco en capturar, se va de dama y amenaza el alfil por el caballo. Ahora hacer G5 parece muy arriesgado porque está dejando muy desprotegido el sector del rey. Habría que ver si hasta no podría incursionar con H4 y después encima, si haces algún G4 te queda H6 en el aire. No está tan fácil esta posición para el negro ahí. Por eso caballo F4, dama D2, él se volvió. Y acá el blanco hizo una jugada bastante lógica. ¿Cuál es la jugada acá más lógica que tiene el blanco para hacer? Sí, es que me parece que no sabía qué hacer. Lo cual es muy interesante lo que dice Pablín, que dice, es el triste ese caballo de F4 para volver. Pero fíjense que este también es una partida entre Beliaje que tenía 26-20 y Bulco que tenía 25-90, es decir, no había tanta diferencia de Elo. Y sin embargo, a veces como grandes maestros con esa capacidad también, a veces tienen esas indecisiones. Es decir, no es algo que solamente pasa en una franja de ranking de jugadores que les puede pasar. Claro, torre a D1, la más sencilla de todo. Traigo las torres a las columnas centrales. Y acá el negro dice, bueno, ahora parece que ya está la posición lista para equilibrar el juego. Entonces hace D5. Y acá, ahí aparecen las preguntas. D5, ¿es buena? ¿No es buena? Acá es para hacer análisis. Analicen, analicen tranquilo, no hay apuro, Me parece que cambiando E por D5 y cambiando el alfil en G6 se puede llegar a tener a caer el peón D5 del negro, ¿no? Sí, así es, así es. Pero vamos a ver, a analizarlo, vamos a saber si la táctica dice lo mismo. Después de E por D5, ¿qué opciones tiene el negro? Porque es interesante esta posición donde hay de mucha tensión central. Fíjense que la tensión central es esto. Donde yo te puedo comer, vos me podés comer, él me puede comer, están todo ahí. Feroz lío.
Hay que analizar. Sí, Caballo por E5 porque caballo por E5 ya estás amenazando capturar al caballo para desarmar la estructura de la defensa negra y de paso como que te salvas un poco del E4, D por E4, por ejemplo. Si queremos empezar a pelear ahí en el medio, caballo por E5, que digamos que amenazás ahí un cambio de caballos, desordenando la defensa y de paso te liberás de la captura D por E4, por ejemplo, como por ahí empezando. claro. Pero con caballo más que con peón. Bueno, entonces tenemos ahí la propuesta de Daniel de E por D5 y la propuesta acá de Mario caballo por E5. Vamos a ir analizando ambas variantes, porque ahora se vuelve interesante esto. Porque, por ejemplo, caballo por E5, ¿no? Si el negro responde caballo por E5, lo podés clavar la dama con alfil F4, por ejemplo. Ajá, interesante ese detalle, ¿eh? Caballo por E5, caballo por E5. No solamente no tomás en E5, sino que haces alfil F4 Claro. clavando la dama en la diagonal. Ese es un detalle no menor, ¿eh? Y ahí se me terminó, y ahí leo tu libro. Ahora que hago profe. Y ahora, profe, ¿qué hago? Muy bien. Y ahora, profe, ¿qué hago? Y bueno, hay que seguir ahí con la táctica, a ver cómo sigue. Es interesante eso. Bueno. La variante E por D5 es interesante que hay varios matices, ¿no? Porque lo que propone acá Dani es comer alfil por G6 y tomar caballo por E5. Y acá hay que analizar la intermedia esta, E por D4, Dani, que esa es la que hay que analizar. No sé si da algo o no, pero que hay que analizarla y hay que analizarla. Obviamente es posible que ganes peón acá, pero que habría que ver si esta variante... no ganás peón porque la dama está atacada encima en D2, así que acá no. No solamente no ganás, sino que te están ahí medio ganando, ahí no te conviene. Y si tenés que tomar en D4, yo pensé que podés tomar del alfil para amenazar el alfil por F6, pero ahí el negro hasta podría jugar caballo por D5, creo. En la posición en que llegaste, ¿qué pasaba si alfil por G6? ¿En qué momento? Estás atacando la dama también. Vos decís peón por, peón por, peón por, peón por, así. Jaque, dama por y alfil por G6 acá. Acá lo que pasa es que yo te puedo comer porque en realidad hay una amenaza doble. Tenés la amenaza de torre por D2 y de E por F2 jaque que te agarra la torre. Ese es el único problema. El único y decisivo. No, está complicado, sí, por ahí tenés que jugar. No sé si existe algún caballo H4 o algo, pero igual el negro saca la dama y siempre estás agarrado al mismo tema ahí. No tenés un dama a 2 jaque, algo así para escaparte. Claro. Bien. No, ahí hay tema, incluso caballo H4 y dama por G3, ¿no? O algo así, hay peón por peón jaque, hay muchas. Pero de ahí estaba diciendo que si a peón por alfil por D4, para hacer alfil por F6, quizás jugar caballo por D5, y ahí sí, el alfil por G6 no sería tan fuerte, porque aunque me rompes un poco la estructura de peones, fíjate que igual el negro tiene estos 3 del flanco rey, paran los 3 del flanco del rey del blanco, entonces estaría más o menos equilibrado. Y el negro se queda con la pareja de alfiles, por ahora, más allá de que hagas alfil por B6, pero no parece ser que haya, puede ser que haya una preferencia acá del blanco, digamos, pongámosle así. Pero sigue la partida alfil F7 y no parece un gran avance. Por lo general sigue siendo parejo esto. Pero entonces caballo por E5. Caballo por E5. Y acá se da, son tipos de líneas que son interesantes para ver. Porque vos acá podés, por ejemplo, comer ahí. Pero ahora resulta que está la dama en D2. En otra situación distinta, se podría dar un esquema de este estilo, ¿no? Dama por, el blanco podría jugar F4 y cuando vos te vas, ahí sí, E5 con alguna idea de F5
y el avance de esos peones en el flanco rey podrían ser un poco más preocupantes para el negro. Pero resulta que este tipo de posiciones, a D por E, tiene un tema que al estar la dama en la columna D, el negro puede liquidar tranquilamente con caballo por E4 y después está amenazando el peón D5. Es decir, a lo que tomes en E4 toma D por E, amenazo a la dama D2, después puedo capturar en E5 y puede ser una partida más o menos equilibrada. Se liquidan los peones en el centro y no parecería gran cosa. Pero por eso caballo por E5 es buena. Caballo por y alfil F4. Acá la jugada propuesta por Mario. Ahora ya aparece el tema de alfil E5. Ya no es tan fácil lo que se viene. No, si ese es caballo por E4 te tomo caballo por E4, peón por alfil por E5, como en E4 y tendría un peón de más. Entonces el negro defiende con caballo F7. Bueno, ¿y cómo seguimos acá? Estas posiciones de la clavada me hace acordar una de las variantes que hay en la eslava, que el negro hace de 5 y el blanco toma alfil F4, tiene que defender con caballo de 7 y hay una tensión ahí, en la semi-eslava. Felgar ha jugado algunas partidas de negras con ese estilo. También Peralta, creo. ¿Qué pasará en esta partida de Beliaski-Bulco? Están acá analizando. Ahí a Mario, Facu, Pablín, Paula, Dani, Fernando de Bahía, y Pedro desde Comunicaciones. E por D5, sugiere Paula. Y Paulina ahí que ya dar mate. Ahí sugiere peón por, E por D5, alfil por, D por E, caballo por E5, alfil H6. Así nomás, de una. Y ahí analizaste la contra, Pablín. Ojo, Mirá que ahí te puede haber una contra terrible. Cuidado, Mirá que ahí hay una contra terrible basada en la diagonal A7G1, Claro, caballo F3 y nada por G3 parece ahí terrible. Es la variante que estamos acá, que sería así la que dice Paulín, que en este caso, en caso de que vos te vayas de esta diagonal, por ejemplo con el fil por H6, que hay que ver cómo es peón por dama por, pero la idea parece interesante a principios porque está tratando de explotar el punto H7, caballo F5, caballo H5, parece interesante, pero resulta que acá sufre la intermedia caballo F3 que es terrible. ¿Por qué? Porque se explota el tema del rey en G1 y el peón F2 clavado. Y a peón por dama por G3 y ahí aparece el cazador casado. Acá la posición sí, ahí ya está tipo muy fea para
para el blanco. Entonces, claro, fíjense, si yo como acá el caballo en E5, con idea de comer en E5, el blanco puede tener la intermedia de comer aquí en E4 y después salir con el caballo por E5, lo más orondo comiendo ahí. Entonces, por eso él primero decide eliminar la tensión en D5, toma el fil por y D por E. Y él toma, sin ningún problema. Y se llega más o menos a la misma posición que estamos hablando por transposición, ¿no? Ahí. Bueno, ¿cómo seguimos con blanca acá? Además del alfil por H6 que ya tiró Pablo, ¿tenemos alguna otra opción con blancas para intentar lograr alguna ventaja? Hasta ahora vamos peones iguales, ¿no? Todo material igual, nadie sacó ventajas para nadie. No hay ventajas para naides. Te gusta el fil H6, Paulín, ¿eh? Estás ahí como loco. Y sería que peón por, dama por, y seguís con las amenazas ahí. Ahí de vuelta, inclusive, Paulín, tenés que analizar. Ernesto se comería ahí el alfil en H6 y después trataría de aguantar. Pero ahí tenés que pensar la contra si a algo de eso no te puedo hacer ponerle un torre 1 y dama por G3. De vuelta al mismo tema. A ver lo que dice Paulín. Vamos a analizar acá. A ver si peón por, dama por. Amenazás al alfil H7. Si estaba viendo que hay dos cosas, ¿no? Está interesante la que yo sugerí acá, torre 1, que la idea es que si torre por, dama por G5, y ahí estoy tocando mate en G2 y en F2. Pero a dama por, jugar dama por, y acá defender con dama F1. Bueno, pero ahí yo te puedo comer el alfil tranquilamente, y vos seguís clavado con el peón F. Y ahí el negro se quedó con el peón de más. La pieza de más, perdón. Pero la otra que también es interesante es que en esa línea, en vez de comer acá, estoy viendo si no existe una variante también de contragolpe basado en que la fuerza del alfil de 5 y la situación de expuesta del rey se te pueden hacer este jaque acá. Por acá aparecen algunos temas interesantes. Por ejemplo, si rey por, me parece que este jaque... Ah, tenés torre de 4, eso no lo vi. Con eso me desbarataste todos mis intentos. Si no era buena, entonces no, esa fallaba. Me quedo con el torre 1 entonces directo. Pero bueno, estábamos acá. ¿Cómo sigue la secuencia acá?
Estamos hoy la última clase del mes de septiembre. Ya nos queda la clase de octubre y algo en diciembre. Después veremos qué nos depara el destino para los primeros días de diciembre. Torre por E5 y dama de 3 puede ser. Con la idea de dama de 3. Ah, torre por E5 y dama de 3. Ajá, porque te quiero hacer dama H7 y causar ahí unos tremendos problemas. Pues y a G6. Alfil E4 también es interesante la que tira acá Pablo. Pero no, prefiero G6. Alfil E4 me parece que te comen en D8 y después te comen en E4, Pablo. Sí, parece G6, ¿no? Como más simple, evito el mate. Y no veo que tengas una forma de aprovechar, no sé, un dama C3, algo para amenazar ahí la torre de 5 porque está... El negro juega dama de 7 la próxima y se escapa. Ahí parece complicado. A ver qué otra idea hay y ya vamos a pasar a ver si alguien se disfraza de Beliaski. Yo veo que la dama negra está sobrecargada, que está defendiendo a las dos torres. Ajá, interesante detalle. Interesante detalle que hace acota ahí Mario, ¿eh? Veo eso, digamos, pero había que aprovechar, hay que sacar ese alfil que está ahí en el medio, porque viste la dama y la torre están ahí amenazando siempre la octava línea. A ver, entonces, si hace, a ver, tengo que ver C4, digamos, por ahí aprovechando, si captura ese peón, cambio todo y la torre de 5 queda ahí en el aire, porque la dama tiene que defender la otra también. O defiende una torre o defiende la otra. Perfecto, entonces C4, ahí Mario se disfrazó de Beliaski y jugó C4. Y ahí cada vez el problema, si haces alfil C4 perdés una torre, te comen dama por D8, no perdés una torre, perdés una pieza y después comen todo alfil por E5 y pieza de más. Sí. Entonces el negro intentó inventar algo para no perder, pero parece que evaluó mal algo, porque él jugó dama E7. Que no parece tan mala, porque ojo, si te como el alfil, torre por D5, y hay algunos problemas acá, porque ahora hay algunos problemas en la casilla E1. Por ejemplo, si juego dama C1, me comen torre por dama E1 y me recuperan de acá por torre con D1 con fuertes amenazas. Entonces ahí parecería que con eso no sé bien dónde ir. Si hago dama C3 me comen directo. Pero él comió la torre. Y el negro había pensado en jugar alfil F3 como para escabullirse. ¿Será todo verdad acá lo que propone Ulco o no? ¿Qué opinan acá la hinchada?
Caballo F5 es muy loca. Loca, loca, loca. ¿Y qué pasa, caballo F5? No sé, ¿qué sugerís con negras? Pablín también ahí. Caballo F5, ¿qué puede? ¿Puede comerse el alfil el negro o no? ¿Dama por E5? ¿Será todo verdad? Ojo con el alfil H7, me dirá Paula. El alfil H7 ahora, Paula. ¿Cómo es? ¿Te puedo hacer rey por H7 y cómo seguiría? Paula dice dama por torre, pero ¿dónde? ¿Ahora o después del alfil H7? ¿O después de caballo F5? Dani tira alfil D6. Pero ahí ojo, Dani, te pueden hacer el fil por D1 porque estás. La torre en D2 está en el aire, ¿eh? Y si se puede hacer un jaque antes, alfil H7 y después retirar la dama. ¿Y cómo sería eso? Alfil H7 jaque, rey por, dama C2 jaque, G6. ¿Cómo sería la evaluación de eso? Va, captura el alfil de vuelta y recupero pieza. Digamos, Claro, sí, que. Claro. Eso es así como para zafar, ¿eh? Claro, queda equilibrado eso, ¿no? Sí, pero no sé si logro ventaja ya. No, parece que está bastante parejo, ¿no? Parece que haya alguna. Lo veo ahí que ya que es una posición. Claro. Pongámosle así, la partida es pareja, sin ninguna ventaja material y peones rotos, ¿no? Y si mueve el alfil. Ah, salvo que yo me vaya del alfil y me quede el alfil ahí medio atrapado. Más o menos. Traté de pensar en un final favorable, pero no. Ah, eso puede ser, ¿eh? Hacer el alfil C3 y este alfil de F3 queda atrapado en medio del tablero. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Sí, sí. Entonces vamos a ver la secuencia esta, jaque, G6, torre por. Claro. Ah, tengo un truco para. Porque si no, la variante es media forzada. Haces alfil por C3 y es alfil perece. Claro, pero el truco puede ser dama por E5. Un truco ahí oscuro. Y está la clavada esa. Está la clavada, amenazo alfil por torre y amenazo dama por. Y también amenazo un jaque, no en F1 eventualmente. Se viene todo. Sí, habría que ver. Dama por G3 parece fuerte ahí. Sí. Y si haces dama C3 para defender, yo sospecho que puedo comer acá en C3 porque el mate en H8, ¿no? Comer en C3. Y después de esta posición te quedan muchos peones rotos, ¿no? Digamos. Claro. Parece favorable el negro. Sí. Si uno elige, elegiría las negras. Claro. Pero entonces acá, ¿qué parece? Después del alfil F3, el blanco ve que el punto H7, el rey no se puede escapar.
Entonces dice, bueno, ¿por qué no comer? Y ahora simplemente come este alfil. Porque no puedes comer dama por alfil por torre de 8 seguido de mate. Y entonces el balance que nos queda es torre, alfil y caballo a cambio de la dama. Un balance más que favorable según los cánones estándar. Entonces cuando él se va, se puede ir con alfil C3, pero él todavía mantiene la presión acá. F4. Porque ahora quiero hacerte algún caballo F5 si me dejas. Entonces, y hacer G6, caballo E4, no tendría tanto sentido. Así que la posición ahora se enturbia para el negro. Él jugaba más E5, alfil D4, interesante, porque a dama por alfil B3, esa entrega de peones para abrir la diagonal y presionar sobre F7. Y cuando él vino a dama D4, comió acá, peón por... Y se puede comer, se puede hacer este jaque si uno quiere y entrar en esta línea, ¿no? Donde el negro ahora te va a hacer dama C1 jaque y se come B2. El blanco sigue estando mejor, pero hay para jugar todavía. Pero en vez de eso presionó torre D7, porque ahora yo quiero comerte de torre y después hacer un caballo F5 o H5 sobre el punto G7. Entonces vino jaque, rey H7, y cómo remató acá la partida Alexander Beliaski. A ver, hay que rematar como Alexander. Muy bien ahí. Pedro se disfrazó de Alexander. Y ahí tira la variante jaque aquí, que define la partida y obliga al abandono. Si se va a la última línea es mate. Y en caso de rey por viene, no, en caso de rey G6, torre por G7 jaque. Y a rey por caballo H5, doblete de jamón y queso. Un doblete que, como está el día de hoy, para acompañar con un vino el argentino. Bueno, espero que le haya gustado esta victoria de Anders, de Beliaski.